Bueno, vamos a explicar cómo se resuelve el ejercicio del parcial del 31 de mayo del 2019. El ejercicio constaba de una barra con una línea que se dan las constantes distribuidas, un transformador de tres arrollamientos, que en el secundario alimenta una barra B a través de una línea que se da la impedancia. Esa barra se tiene la tensión, que es de 30 kV, y esa barra alimenta una carga, el cual tenemos la impedancia en ohms, y en el terciario alimenta directamente una carga que también tenemos su valor en ohms. Tenemos los datos del transformador, las reactancias de cada arrollamiento, sus tensiones nominales y sus potencias base, y se nos pide calcular la tensión en barras A. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a hacer dos versiones. Primero vamos a trabajar del lado de 150 kV, trabajando con valores en ohms y en volts, y después vamos a resolver el mismo ejercicio trabajando en por unidad. Entonces, trabajando con tensión del lado de 150 kV, sustituimos el transformador de tres arrollamientos por su modelo, en el cual tenemos el estrella, las impedancias XP, XS y XT, y como estamos haciendo estas impedancias del lado del primario, que es el de 150 kV, tenemos que en el secundario tenemos un transformador ideal de 150 a 31,5, que es la tensión del secundario, y un transformador de 150 a 6,3 en el terciario, porque 6,3 kV la tensión del terciario. Entonces tenemos las barras en A, la línea, el transformador, sus impedancias y el transformador ideal, y acá tenemos la Z1, la Z de la línea 2, las barras en B y la Z2 que alimenta la barra. Entonces, nosotros al tener la tensión en esta barra, podemos calcular la potencia que consume esta carga, con lo cual en esta barra tendríamos la tensión, la potencia activa y reactiva. Tenemos toda la salida de este cuadripolo si consideramos desde barras B hasta el punto M, dado que tenemos una reactancia que conocemos el valor, un transformador ideal, la impedancia en ohms y la tensión en B. Si nosotros queremos sacarnos este transformador, podemos pasar de aquí, de este modelo, podemos pasar para acá, a este otro modelo en el cual si pasamos esta impedancia para el otro lado del transformador y esta impedancia para el otro lado del transformador y la tensión B la pasamos a su equivalente en el lado de 150, entonces vamos a tener una configuración bastante más sencilla con la barra en A, un cuadripolo que es el equivalente a la línea en serie con esta reactancia. Después tenemos del punto medio una impedancia para abajo hacia la tierra y la impedancia entre M y B. Entonces acá en las barras B tendríamos tensión y potencia, con lo cual sacamos tensión y potencias desde M hasta B. Teniendo la tensión sacamos las potencias que consume esto que está acá, con lo cual sacamos la potencia que sale desde el primario hasta el transformador. Teniendo la tensión y la potencia conocemos la salida, conociendo estos constantes sacamos la entrada. Esa sería la resolución del problema. Yendo paso por paso, para modelar estos valores, tenemos XPS, nos dan el valor en porcentaje, lo sacamos todos del lado de 150 kV, en cada uno respecto a su potencia base, XPS con 120 MVA, XST 150 kV, 120 MVA, y XTP nos lo dan en la letra, lo dice acá, nos los dan en base 60 MVA, por lo tanto acá estos divididos 60. Con los valores XPS, XST y XTP sacamos XS, XT y XP en ohms, y ahí tenemos estos tres valores. Después, las constantes de la línea lo vamos a sacar sabiendo estos que están acá. Cuando tenemos un cuadripolo en serie con una impedancia, la constante A queda igual, la constante B es la constante del cuadripolo que teníamos, más la constante del cuadripolo A que teníamos por la impedancia que está en serie. Y el cálculo del A y B de la línea lo sacamos con las fórmulas que vimos en el curso.
sacando con el gamma y la z característica. Y después en este modelo dijimos que la impedancia ZL2, ¿sí?, la tenemos que pasar de este lado a este otro lado del transformador, que tiene relación 150-31,5, con lo cual la ZMB es la XS más el ZL2 en ohm por 150 al cuadrado sobre 31,5 al cuadrado, ¿sí?, porque esta impedancia pasa para este lado. Y en este modelo la tensión en barras B es justamente la tensión en volts por la relación de transformación, ¿no?, para sacar el transformador para el otro lado. Y la Z total, que es la que está acá, es el XT más Z1, la impedancia de esta zona en ohm, por la relación de transformación al cuadrado, 150 al cuadrado sobre 6,3 al cuadrado. Entonces acá tenemos cómo calcular cada uno de estos valores, ¿no? El cuadripolo, tenemos acá, el A y el B del cuadripolo, el ZT y el ZMB está acá, ¿sí? Con lo cual tenemos todas las impedancias de nuestro sistema ahora. Entonces, como dijimos, el primer paso es calcular la potencia que consume la impedancia Z2. Si lo trabajamos en volts, bueno, podemos poner 30 kV al cuadrado dividido el conjugado de este Z, es la potencia que se pasa para allá. Que esa potencia es independiente de la tensión en la que trabajemos, es el P y el Q que sale de la barra B. Después, teniendo la tensión y la potencia compleja en B, y teniendo este cuadripolo, usando las fórmulas de entrada en función de salida del cuadripolo en su versión compleja, sacamos la tensión UM, que es igual a la tensión de salida, más el ZMB por el conjugado de la potencia de salida sobre la tensión de salida al cuadrado, esto es el módulo, y la potencia de M hacia B, o sea, la potencia entrante de este cuadripolo entre M y B, lo sacamos con esta fórmula también de entrada en función de salida. Acá tenemos que recordar que la tensión V tiene que ser la tensión transformada hacia el lado 150. Después que tenemos la potencia que sale de M para B, necesitamos la potencia de M hacia el terciario, le llamamos ST, y como tenemos la tensión sobre una impedancia, es simplemente la tensión UM por el conjugado de UM sobre el conjugado de ZT, nos da la potencia compleja ST. Teniendo ST y SMB, sacamos la potencia que sale de este cuadripolo que está acá, que es el que entra al transformador por el primario, que le llamamos S2. S2 es ST más SMB. Y teniendo S2 UM, que es la tensión de salida, y la constante del cuadripolo, de nuevo con la fórmula de entrada en función de salida en su versión compleja, calculamos la tensión en barras A. ¿Sí? Y si calculamos, metemos todo esto en un programa y sustituimos por los números, nos da que el módulo de UA es 166,44 kV. Ahora vamos a ver cómo queda la resolución de este ejercicio si en vez de trabajar con un nivel de tensión y transformadores y valores en ohms, si trabajamos en por unidad. Recordando el teórico, si nosotros definimos valores base y definimos las tres zonas del problema, la zona del primario, secundario y terciario, si a cada zona le asignamos como tensión base la tensión nominal del transformador, los transformadores, estos que teníamos acá, nos quedan con relación de transformación 1. Un transformador ideal con relación de transformación 1 es como que no estuviera. Entonces, si definimos la tensión base del primario, 150 kV, la del secundario, 31,5 y la del terciario, 6,3, que son las tensiones del transformador, entonces en nuestro modelo, por unidad, nos podemos olvidar de esos transformadores y vamos a tener nuestro cuadripolo en por unidad, XP, XS y XT en por unidad, y si nosotros transformamos los valores en ohm a los valores en por unidad adecuadamente, o sea, cada Z hay que pasarlo en por unidad en la base que le corresponde. En el primario, la Z base primario es la tensión base primario al cuadrado sobre la potencia base, que es la misma para toda la red. La Z en el secundario base es la tensión de secundario al cuadrado sobre CB, y la del terciario, tensión del terciario al cuadrado sobre CB. Entonces, eligiendo estas bases,
ahora nosotros podemos operar y tenemos que nuestro modelo XP y XS, tenemos XPS y XST, que en la letra C nos dice que se dan la base de 120 MVA, que es la tensión que elegimos. Entonces el valor en por unidad es el de porcentaje dividido 100 directamente. Pero el XPT se nos da en 60 MVA, con lo cual para sacarlo en por unidad, el valor S dividido 100 lo tenemos que multiplicar por 120 sobre 60. O sea, le hacemos un cambio de base de la base 60 MVA a la base 120 MVA, que es la base con la que estamos trabajando en nuestro problema. Teniendo estos valores de XPS, XST y XTP en por unidad, sacamos los XP, XS y XT. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres valores en por unidad. Y los valores en ohms, simplemente dividimos cada uno de sus valores en ohm por la base que le corresponde. La Z2 está en el secundario, o sea que ZL2 minúscula es ZL2 en ohm sobre ZBS. El Z1 está en el terciario, así que sobre la base del terciario. Y la línea, y la Z2, ¿sí? O sea la carga, que también está en el secundario, es en su valor en ohms dividido ZBS. ¿Sí? Igual que la línea L2 que están en el secundario. Entonces, ahora nuestra impedancia entre M y B es simplemente en por unidad, es la suma en por unidad de XS con ZL2, y la Z total que tenemos acá en el terciario es XT más Z1, todo en por unidad. Entonces, tenemos un modelo de nuevo, como el que teníamos acá, pero ahora con los valores por unidad. Bueno, y otro cuidado que hay que tener cuando se trabaja por unidad es que cuando calculamos el cuadripolo, sus constantes A y B, las generales, ¿sí? O sea, la suma del la serie del cuadripolo con la impedancia del primario del transformador, tenemos que tener cuidado que el coeficiente B de ese cuadripolo, para tener la unidad, tenemos que tomar el coeficiente B de este cuadripolo en ohms, que lo calculamos con el mismo procedimiento que teníamos acá, sería este valor del BL, pero a ese valor lo tenemos que dividir por la Z base del primario para que quede en por unidad. Y ahí le sumamos el valor en por unidad de XP, con la fórmula que tenemos de cómo es un cuadripolo en serie con una impedancia. En el A no tenemos que dividir nada porque este es un coeficiente adimensional, ¿sí? Es tensión sobre tensión, estos tienen dimensiones de impedancia, entonces acá el único cuidado que hay que tener es que cuando hacemos este cuadripolo en por unidad, el coeficiente A en por unidad es el mismo que el del ohm, pero el coeficiente B en por unidad de esta línea es el coeficiente en ohms dividido la base, lo mismo que teníamos acá. Entonces los ohms sobre la base nos dan por unidad, ¿sí? O sea que este sería el coeficiente B del cuadripolo en por unidad, más el coeficiente A en por unidad por la impedancia en por unidad, nos da el coeficiente B total en por unidad. Ese es el único cuidado que tenemos que tener. Luego que tenemos A, B, el Z total y el ZMB, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el anterior, ¿no? Primero calculamos la potencia SB, ¿sí? Como V por U conjugado sobre Z2 conjugado, todos los valores por unidad, nos da el valor en por unidad. El segundo paso es la tensión en M, que es la misma fórmula que teníamos hoy, ¿sí? La entrada en función de salida con sus variaciones complejas, la tensión UM es la tensión en barras B más ZMB total por la potencia conjugada a la potencia de salida SB sobre V, y la potencia SMB es la potencia SB más ZMB total por el módulo de esta potencia aparente al cuadrado sobre V al cuadrado. La potencia en por unidad ST es igual, es UM por VM conjugado sobre ZT conjugado, y la potencia S2 que sale por este cuadripolo, ¿sí? Es la suma de SMB más ST igual que antes, y volvemos a aplicar la fórmula de entrada en función de salida en su versión compleja y calculamos UA en por unidad. Y para tener el módulo de UA simplemente nos fijamos en el módulo de UA por unidad por la Z base del primario,
¿sí? Si hacemos los cálculos con sustituimos los números entre estos valores, este resultado nos da igual que este resultado que está acá, ¿sí? Otra acotación es que en lugar de usar las fórmulas complejas, como usamos acá, también se puede resolver el ejercicio utilizando las fórmulas escalares, ¿sí? Acá tenemos la fórmula compleja de entrada en función de salida, pero también podemos usar la entrada en función de salida escalar, ¿sí? Voy a subir a la web asignatura 3 versiones del código de Scilab para resolver este problema. Uno utilizando este método, el de las tensiones del lado 150, con las fórmulas complejas, este mismo utilizando las fórmulas escalares, y después el mismo código pero utilizando el formato por unidad.